Buenos días, profesor. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Gabriel Tola, estudiante del segundo de uno, y el día de hoy les vengo a explicar lo que sería la ley de Ohm. Como introducción tenemos que la ley de Ohm es un principio fundamental en la electricidad porque con esta podemos resolver diferentes circuitos que lleven resistencias. La ley de Ohm tiene una sola fórmula, la cual se la puede despejar. La fórmula sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. Bueno, ese sería el ejercicio que a mí me tocó y voy a explicar cómo lo resolví. Como bien sabemos, los ejercicios de la ley de Ohm se resuelven desde la derecha hacia la izquierda. Como se puede apreciar en la imagen, en la primera imagen, puedo resolverlo en paralelo porque está conectado inicio-inicio, final con final, hace que las resistencias sean paralelas. Entonces, aplico la fórmula, la cual es 1 sobre resistencia 5 más 1 sobre resistencia 6. Cambio valores, que nos queda 1 sobre 30 ohmios más 1 sobre 50 ohmios. La resistencia equivalente 1, que es del resultado, nos quedaría 18.75 ohmios. Como paso 2, nos quedaría más que nada la resistencia equivalente 1, nos quedaría solo como 1. Y podemos seguirlo resolviendo en paralelo igual, porque esta resistencia, la resistencia desde la que está en la derecha hacia la izquierda, está conectado con un inicio y un final con el final. Entonces, aplicamos la misma fórmula que aplicamos en la parte de la resistencia equivalente 1, en la cual es 1 sobre resistencia equivalente 1 más 1 sobre resistencia 4, ya que estas dos serían las que están en paralelo. Resistencia equivalente 2 nos da como resultado de 15.19 ohmios. Como paso 3 tenemos que sacar la resistencia equivalente 3. Entonces tenemos en el tercer gráfico la resistencia 3 y la resistencia equivalente 2 que están conectadas en serie. ¿Qué significa estar conectado en serie? Que el final de la resistencia está conectado con el inicio de la siguiente resistencia. En este caso, la resistencia 3, el final de la resistencia 3 está conectado con el inicio de la resistencia equivalente 2. Entonces, cuando es en serie, ocupamos la fórmula de simplemente sumar las dos resistencias o las resistencias que se tengan que sumar. Como se ve en la pantalla, podemos ver que resistencia equivalente 3 es igual a resistencia 3 más resistencia equivalente 2. Reemplazamos valores, resistencia equivalente 3 es igual a 15.19 ohmios más 1 kilo ohm. Entonces esto nos da como resultado que resistencia equivalente 3 es igual a 1.015 kilo ohmios. Para sacar la resistencia equivalente 4, nos queda en paralelo dos resistencias, las cuales son resistencia equivalente 3 y resistencia equivalente 2, si no estoy mal, sí creo, resistencia equivalente 2, resistencia 2 con resistencia equivalente 3. Ocupamos la fórmula vista anteriormente para las paralelas y como podemos ver lo resolvemos con la misma fórmula, la cual es 1 sobre 1 sobre reg 3 en este caso, resistencia equivalente 3, más 1 sobre resistencia 2. Una vez que resolvemos esto, la resistencia equivalente 4 nos da un igual de 276.48 ohms. Para sacar la última resistencia equivalente, nos quedan tres resistencias en serie, ya que R1 está conectado con el final con el inicio de R4 y el final de R4 está conectado con el inicio de R7. Entonces, resistencia equivalente 5 es igual a resistencia 1 más resistencia equivalente 4 más resistencia 7.
Resistencia equivalente 5 es igual a 220 ohmios más 276.48 más 1 kilo ohm. Como resultado total de la resistencia equivalente 5 sería a 1.496 kilo ohmios. Además de todo, esta reg 5 sería la resistencia total del ejercicio. Se lo conoce como resistencia equivalente o resistencia total. Ahora, para sacar la intensidad total, usamos la fórmula de la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso ya estaría despejado. Intensidad es igual a 12 voltios, que es el voltaje de la fuente, sobre el 1.496 kiloohmios que nos dio reg 5 o resistencia equivalente 5 o resistencia total. La intensidad total nos sale 8.021 miliamperios. Ahora vamos a sacar las intensidades y los voltajes parciales. Una vez que hemos sacado las resistencias equivalentes, tenemos que regresar prácticamente el circuito sacando los voltajes parciales y las intensidades parciales. Como se puede ver, intensidad de la resistencia equivalente 5 sería igual a la intensidad de la resistencia 1, igual a la intensidad de la resistencia 7, igual a la intensidad de la resistencia equivalente 4. ¿Por qué todas estas son iguales? Porque estas han venido juntas todo el tiempo y la intensidad de estas se resuelve según cómo se vino resolviendo antes. Ahora, si anteriormente se resolvió en serie, tendríamos que sacar el voltaje, ya que tenemos ya la intensidad. Como se puede ver en la pantalla, voltaje de resistencia equivalente 5 es igual a la intensidad por resistencia, que es ley de Ohm. Y como anteriormente ya sacamos la intensidad, que es la intensidad total, que es 8.021 miliamperios por 1.496 kiloohmios, nos da un igual de 12 voltios. Eso sería una comprobación prácticamente de lo que hemos venido haciendo. Ahora, para sacar el voltaje parcial de la resistencia 1, usamos intensidad por resistencia y reemplazamos 8.021 miliamperios por 220 ohmios, que ese sería la intensidad por la resistencia, nos da un igual de 1.76 voltios. Aquí ya logramos encontrar el voltaje parcial de R1. El voltaje de R7 lo sacamos de la misma manera que el anterior, que es R1. Entonces, intensidad por resistencia, sacamos 8.021 miliamperios por 1 kilo ohm. Esto nos da un igual de 1.244 voltios. Ahora, tenemos que seguir abriendo el circuito hasta volver al inicio. En este caso, lo que nos quedó fue, para seguir abriendo, fue voltaje de resistencia equivalente 4. Como tenemos que abrir resistencia equivalente 4, anteriormente resistencia equivalente 4 estaba unida en paralelo, tenemos que sacar la intensidad. Ahora, intensidad de R2 va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. De la misma manera, usamos ley de Ohm. 2.21 voltios sobre 380 miliamperios sería voltaje sobre resistencia, es igual a 5.8157 miliamperios. Nos queda para seguir abriendo el circuito intensidad de reg 3. La intensidad de reg 3 es igual a la intensidad de reg 2 igual a la intensidad de R3. En este caso, anteriormente
Reg 3 venía estando en paralelo, en serie, venía estando en serie. Entonces, el voltaje de Reg 2 va a ser igual a la intensidad por la resistencia. De esto nos daría de 2.177 miliamperios por 15.19 ohmios. Esto es igual a 0.03 voltios. Y esta nos quedaría para seguir abriendo. Pero podemos sacar el voltaje parcial de la resistencia 5, que es intensidad por resistencia. En este caso la intensidad es 2.177 miliamperios por 1 kilo ohmio, que es lo que vale la resistencia de R5. Esto nos da un igual de 2.177 voltios como voltaje parcial de R5. Ahora, tenemos para seguir abriendo, como dije anteriormente, el circuito Reg 2. La Reg 2 es igual al voltaje de la Reg 1, esto sería igual al voltaje de la R4. Entonces, intensidad de Reg 1 tenemos para seguir abriendo, pero para sacar parcialmente ahora tenemos la intensidad de R4, voltaje sobre resistencia. Como anteriormente ya obtuvimos el voltaje, de Reg 2 y es el mismo voltaje para Reg 1 y el voltaje para R4, nos da a entender que intensidad de la resistencia 4 es igual al voltaje sobre la resistencia 0.03 voltios sobre 80 ohmios. Esto nos da un igual de 375 microamperios. Tenemos para seguir abriendo la última, que sería la intensidad de la resistencia equivalente 1. Para abrir esa, tenemos que poner voltaje de la resistencia equivalente 1 es igual al voltaje de la resistencia 5, y este sería igual también al voltaje de la resistencia 6. Por última parte, para ya sacar lo parcial de todas, sería intensidad de resistencia 5 es voltaje sobre resistencia, que nos dice 0.03 voltios sobre 30 ohmios, nos da un igual de 1 miliamperio, y la intensidad de la resistencia 6 lo hacemos de la misma manera, voltaje sobre resistencia con el mismo voltaje, ya que todas estas tienen el mismo voltaje, sobre 50 ohmios. Esto nos da un igual de 60 microamperios. En esta tabla se puede visualizar todas las intensidades parciales, intensidades totales, resistencias totales, voltaje parcial de cada una de ellas. Como conclusión, la ley de Ohm tiene relación lineal. La corriente aumenta proporcionalmente el voltaje manteniendo la resistencia constante. Tiene un cálculo de variables, permite determinar voltaje o corriente. Materiales óhmicos. Solo se aplica a materiales que mantienen resistencias constantes. Uso de diagnóstico. Es fundamental para diseñar y analizar y diagnosticar circuitos eléctricos. Muchas gracias. Esta ha sido mi explicación de qué es la ley de Ohm y del ejercicio que a mí me tocó resolver.